Bienvenidos a otro video de líderes y empresas. Hoy vamos a ver la vida y el legado de Andrew Carnegie, un titán de la industria y filántropo visionario. Acompáñanos mientras exploramos la biografía de Andrew Carnegie y sus logros empresariales. Andrew Carnegie nació en Dunfermline, Escocia, el 25 de noviembre de 1835 y fue un industrial, empresario y filántropo estadounidense. De niño, emigró de su Escocia natal junto con sus padres a los Estados Unidos. Trabajó desde muy pequeño en la Pennsylvania Railroad Company. A los 20 años, se convirtió en gerente de la misma compañía ferroviaria y en el aprendiz de Thomas Scott, quien era nada menos que el dueño de la compañía. Entre otras cosas, financió el puente Eads, diseñado por James Eads. Creó la Carnegie Steel Company en Pittsburgh, que más tarde se fusionó con la Federal Steel Company de Elbert Gary y con varias pequeñas empresas hasta crear la USA Steel. Cabe destacar que la Carnegie Steel Company se convirtió en la compañía de acero más grande y eficiente del mundo. La fortuna que ganó Carnegie con sus negocios la destinó en gran parte a la filantropía y a la educación, fundando por ejemplo el Instituto Carnegie, el Fondo Carnegie para la Paz Internacional y la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. Andrew Carnegie fue no solo un gran empresario de los más influyentes de principios del siglo XX, sino que también un gran filántropo, al igual que Henry Parsons Crowell, el fundador de Quaker Oats, que tenemos un video aquí en el canal y te invitamos a verlo. Logros empresariales. Gracias a su visión, Andrew Carnegie consiguió aprovechar los avances tecnológicos de la época. Tenía una gran capacidad para detectar las nuevas tecnologías y así logró dominar el mercado del acero, implementando procesos de producción eficientes y modernos, lo que le permitió reducir significativamente los costos de producción y ofrecer precios más competitivos. Esto le valió el apodo de El Rey del Acero. Además de su éxito empresarial, como dijimos, Carnegie se destacó por su gran aporte a la filantropía y a obras de caridad. Después de vender su compañía por una suma récord, se dedicó a donar gran parte de su fortuna a diversas causas, por ejemplo, la educación, las artes y las bibliotecas públicas. Construyó más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los mayores filántropos de la historia. Filosofía y legado. La filosofía de Carnegie se basa en la idea de que los ricos tienen la obligación moral de devolver a la sociedad parte de su riqueza. Él creía firmemente en la educación y en el poder transformador del conocimiento. Su legado como filántropo y líder empresarial lo convirtieron en una figura icónica de la era dorada estadounidense, al punto que hoy en día el nombre de Andrew Carnegie sigue siendo sinónimo de éxito empresarial y filantropía. Su vida y sus logros continúan inspirando a emprendedores y filántropos de todo el mundo. Algunos hitos importantes en la trayectoria empresarial de Andrew Carnegie. Por ejemplo, detallamos algunos de los más significativos, como la inversión en el ferrocarril en 1853. Carnegie comenzó su carrera empresarial invirtiendo en la industria ferroviaria, lo que le permitió acumular su primer capital importante y adquirir experiencia en el sector. Cuando Carnegie fue adolescente, a los pocos años de haber estado viviendo con su familia en los Estados Unidos, consiguió un trabajo de mandadero en una compañía ferroviaria. Posteriormente fue secretario de uno de los altos funcionarios, quien lo alentó a comenzar a invertir, y fue así como se incorporó en las inversiones, más específicamente en la industria del ferrocarril, algo que años más tarde le daría grandes éxitos y satisfacciones. Otro hito importante fue la fundación de la Carnegie Steel Company en 1892. En ese año, Carnegie fundó la Carnegie Steel Company, que rápidamente se convirtió en la mayor productora de acero del mundo.
Fue pionero en el uso del proceso de fabricación del acero Bessemer, que revolucionó la producción del acero. La fusión con otros productores. 1901. Carnegie Steel se fusionó con otras empresas para formar la USA Steel, como dijimos anteriormente, la primera empresa de $1.000 millones del mundo. Esta acción consolidó su posición como líder en la industria y marcó un punto culminante en su carrera empresarial. Innovaciones en la producción de acero. Carnegie implementó técnicas innovadoras en la producción de acero, como la utilización de hornos de oxígeno, lo que mejoró la calidad del acero y redujo sus costos. Estas innovaciones le dieron a Carnegie Steel una ventaja competitiva significativa. Otro hito importante fue el éxito en la construcción del puente Braddock en 1889. La construcción del puente Braddock, uno de los primeros puentes completamente de acero, no solo mostró la resistencia del acero que producía Carnegie, sino que también simbolizó el auge de la infraestructura estadounidense. Filantropía tras la venta de Carnegie Steel, 1901. Como dijimos, luego de vender su empresa, Andrew Carnegie se dedicó 100% a la filantropía, donando millones de dólares a la educación, a la ciencia y la cultura. Creó la Carnegie Corporation y la Carnegie Endowment for International Peace, entre otras organizaciones. Sin dudas, Andrew Carnegie dejó un legado muy importante en la economía estadounidense, en el ámbito empresarial, y también aportó grandes obras a todo el mundo con sus obras de filantropía. El libro Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que también tenemos un resumen en nuestro canal. Dale Carnegie, tocayo por cierto de Andrew Carnegie, aunque no parientes, menciona algunas anécdotas muy interesantes sobre este gran empresario y filántropo. Nos dice Dale Carnegie en uno de los párrafos cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie. Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían ese tema mucho mejor que él. Pero sin embargo, Andrew Carnegie sabía cómo manejar a las personas, cómo tratar con ellas, y esto fue realmente lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida, demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres, y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, tuvo una coneja que bien pronto tuvo toda una cría de conejitos y se encontró con que no tenía mucho con qué alimentarlos. Sin embargo, al niño Andrew se le ocurrió una idea brillante, nos dice Dale Carnegie. Dijo a los niños del vecindario que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a cada uno de los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después, ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios, nos dice Dale Carnegie. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thomson era entonces el presidente de ese ferrocarril, y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que le puso el nombre de Edgar Thomson Trabajos de Acero. No es difícil adivinar, nos dice Dale Carnegie, a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Union Pacific. Rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para que la firma obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, el directorio del ferrocarril.
Una noche se encontraron en el Hotel San Nicolás y Carnegie dijo: «Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos?» «¿Por qué?», le respondió Pullman. Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía: una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido, hasta que por fin preguntó qué nombre tendría la nueva firma. «Pues la Pullman Palace Car Company, por supuesto», respondió Andrew Carnegie. En instantes se le iluminó el rostro a Pullman. «Venga a mi habitación», dijo, «vamos a conversar del asunto». Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta es la política de Andrew Carnegie, de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados. Sin dudas, algo que fue uno de sus mayores secretos. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros, y se vanagloriaba de que, cuando tuvo personalmente a cargo los altos hornos, jamás se declaró en ellos una huelga. Sin dudas, una anécdota fascinante que nos comparte Dale Carnegie en su libro. Esperamos que hayas disfrutado de este video y si es así, por favor regálanos un like y compártelo con más amigos que creas que les pueda beneficiar este contenido. Nos vemos en próximos encuentros.